El sol caía a plomo sobre San Ginés, un pueblo tan pequeño que parecía suspendido en el tiempo, un puñado de casas de adobe y tejas rojas, anclado en medio de la nada. El polvo se levantaba con cada soplido del viento, cubriendo los nopales y los huizaches, con una fina capa ocre que se pegaba a la piel y al alma. Aquí crecí yo, Elena, y aquí creció mi primo, Mateo. Éramos más que familia. Éramos cómplices, dos mitades de una misma travesura. Él tenía la sonrisa fácil y los ojos llenos de esa luz que solo tienen los que no conocen la maldad. Yo, en cambio, siempre fui la observadora, la que veía las sombras donde otros solo veían el sol. Nuestra abuela, doña Elvira, solía decir que Mateo era el día y yo la noche, y que juntos formábamos el crepúsculo perfecto. Vivíamos con ella en la casa más grande del pueblo, una construcción antigua con un patio central lleno de macetas de geranios, y un pozo que, según las leyendas, no tenía fondo. La abuela era la matriarca no oficial de San Ginés. Su palabra era ley y su remedio, infalible. Tenía un carácter forjado en la tierra seca, pero un corazón tan vasto como el cielo que nos cubría. La vida transcurría con una lentitud predecible, marcada por las cosechas, las fiestas patronales y los rosarios de las 5 de la tarde, hasta que llegó el padre Anselmo. El sacerdote anterior, el padre Miguel, había sido un hombre anciano y bondadoso, de voz temblorosa y manos manchadas por la tierra de su propio jardín. Su muerte dejó un vacío que nadie supo cómo llenar, hasta que la diócesis nos envió un reemplazo. El padre Anselmo era diferente. Era un hombre imponente, de mirada penetrante y una voz que retumbaba en la pequeña iglesia de cantera como un trueno. No hablaba de la misericordia de Dios, sino de su ira. Sus sermones eran lienzos de fuego y azufre, de pecadores castigados y almas condenadas. Al principio la gente le temía. Sus misas, antes un murmullo somnoliento, se convirtieron en silencios tensos, rotos solo por el eco de sus palabras. Pero poco a poco, su fervor comenzó a calar. Hablaba de purificación, de limpiar el pueblo de sus pecados ocultos, de una renovación espiritual que nos acercaría al paraíso. Y la gente, cansada de la sequía, de la pobreza y de la monotonía, empezó a escuchar. Le veían como un profeta, un líder enviado para guiarlos en tiempos de incertidumbre. Yo no. Desde el primer día, sentí un escalofrío en su presencia. Había algo en su mirada, una especie de hambre que no tenía nada de divino. Era una avidez terrenal, una sed de poder que se disfrazaba de piedad. Mateo, en cambio, quedó fascinado. Con sus 17 años, estaba en esa edad en la que se busca un propósito, un ideal al que aferrarse, y el padre Anselmo se lo ofreció en bandeja de plata. Lo convirtió en su acólito principal, su mano derecha. Le hablaba durante horas en la sacristía, llenándole la cabeza con ideas de sacrificio y redención. «Eres especial, Mateo», le decía. «Tienes un alma pura, un lienzo en blanco sobre el que Dios quiere pintar su obra maestra». Mi primo me lo contaba todo, con los ojos brillantes de emoción. «Elena, no tienes idea. El Padre dice que tenemos que despertar, que estamos dormidos en el pecado. Dice que San Ginés puede ser un faro de luz para el mundo». Yo intentaba advertirle. «Ten cuidado, Mateo. No todo lo que brilla es oro. Ese hombre me da mala espina». Pero él no me escuchaba. Estaba embriagado con la atención del sacerdote, con la sensación de ser parte de algo más grande que él mismo. La influencia del padre Anselmo creció como la mala hierba. Organizaba reuniones después de la misa, grupos de oración que se extendían hasta bien entrada la noche. Creó comités de vigilancia moral, pequeños ejércitos de beatas que se dedicaban a espiar a sus vecinos y a reportar cualquier conducta impropia. Una pareja de jóvenes fue obligada a casarse a toda prisa. A don Ramiro, el dueño de la única cantina, le hicieron cerrar el negocio bajo amenaza de excomunión. El pueblo se transformó. Las risas en la plaza fueron reemplazadas por susurros y miradas de reojo. El miedo se había instalado, pero era un miedo dulce, adictivo, porque venía envuelto en la promesa de la salvación. La abuela Elvira lo observaba todo desde el quicio de su puerta, con los labios apretados y una tormenta en la mirada. «Ese hombre no es de Dios»,
me dijo una tarde mientras desgranaba maíz en el patio. Conozco a los de su calaña. Usan la fe como un látigo para arrear al rebaño. Pero el rebaño, mija, a veces es tan tonto que besa la mano que lo azota. Fue entonces cuando el padre Anselmo introdujo el juego. Lo anunció un domingo, al final de la misa. Lo llamó el juego de la confesión verdadera. Hermanos, dijo, con esa voz de barítono que hipnotizaba, hemos limpiado nuestras calles, pero ahora debemos limpiar nuestras almas. El pecado se esconde en el silencio, en los secretos que guardamos como tesoros podridos. Vamos a jugar un juego para liberarnos, un juego de honestidad radical, de purificación colectiva. La mecánica era simple. Cada semana, una persona sería elegida al azar. Esa persona debía confesar públicamente un pecado, uno real, uno que nunca se hubiera atrevido a contar. Si el pueblo consideraba que la confesión era sincera, la persona era perdonada y purificada. Pero si sentían que mentía, que se guardaba lo peor, tendría que cumplir una penitencia que, según el padre Anselmo, ayudaría a su alma a comprender el peso de la falsedad. La primera elegida fue doña Remedios, una viuda anciana que vivía sola. Temblando, con la voz hecha un hilo, confesó que una vez le había robado un trozo de queso a su vecina. La gente sonrió con ternura. El padre Anselmo asintió con gravedad. El alma de nuestra hermana Remedios es pura. Su pecado es pequeño, pero su honestidad es grande. Está perdonada. Hubo un aplauso colectivo. El juego parecía inofensivo, incluso catártico. La segunda semana le tocó a Joaquín, un campesino joven y parco. Confesó haber deseado a la mujer de su hermano. El ambiente se tensó. Algunas personas jadearon, pero el padre Anselmo levantó la mano. La honestidad duele, hermanos, pero es el primer paso hacia la sanación. Joaquín ha sido valiente. Está perdonado. Y de nuevo, el aplauso, esta vez más contenido, más reflexivo. El juego estaba funcionando. La gente se sentía parte de un ritual poderoso, un exorcismo comunitario. Se sentían limpios, justos. Yo lo veía como lo que era, una herramienta de control, una forma de desnudar a la gente, de conocer sus debilidades para poder manipularlas mejor. Se lo dije a Mateo una noche, mientras cenábamos en la cocina de la abuela. No te das cuenta, primo. Los está desarmando. Pronto sabrá los secretos de todos, y usará esos secretos en su contra. Mateo dejó la cuchara sobre el plato de frijoles. Su mirada ya no era la de mi cómplice de travesuras. Era la de un converso, un soldado. Tú no entiendes, Elena. Es un acto de amor. Nos está obligando a ser mejores. ¿Qué tienes de malo en eso? ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a él, respondí, bajando la voz. Le tengo miedo a lo que está haciendo con nosotros, a cómo nos está volviendo unos contra otros. Pero mis palabras rebotaban en el muro de su fe ciega. Él ya no me veía como su prima, sino como una escéptica, una pecadora que se resistía a la luz. La abuela Elvira también intentó intervenir. Fue a hablar con el padre Anselmo. No sé qué le dijo, porque nunca quiso contármelo. Solo sé que volvió a casa con el rostro pálido y los ojos encendidos de una furia helada. Esa noche, la vi sacar una caja de madera vieja de debajo de su cama. Contenía hierbas secas, velas de colores y un libro forrado en cuero agrietado. Eran las cosas de su madre, la bisabuela, de quien se decía que era curandera, o bruja, según a quien le preguntaras. Hay fuegos que no se apagan con agua, mija, me dijo, mientras sus dedos nudosos acariciaban la tapa del libro. A veces, hay que pelear con las mismas armas del enemigo. No entendí del todo a qué se refería, pero sentí un nudo de presagio en el estómago. La calma chicha de San Ginés estaba a punto de romperse. Una tormenta se avecinaba, y nosotros estábamos justo en el ojo del huracán. Las semanas pasaron, y el juego de la confesión verdadera se volvió más intenso. Las confesiones eran cada vez más íntimas, más oscuras. Adulterios, rencores familiares, pequeñas estafas, y con ellas llegaron las primeras penitencias. A un hombre que confesó haberle mentido a su esposa sobre una deuda, le hicieron caminar de rodillas por la plaza. A una mujer que admitió sentir envidia de su hermana, le raparon el cabello en público. Las penitencias eran crueles, humillantes, pero la gente las aceptaba.
Las veían como un precio justo por la purificación, un espectáculo que reforzaba su propio sentido de rectitud. Yo observaba todo con una mezcla de horror y asco. El pueblo se había convertido en un circo romano, y el padre Anselmo era el emperador, decidiendo con el pulgar hacia arriba o hacia abajo el destino de sus feligreses, y Mateo estaba a su lado, con la mirada encendida y una sotana improvisada, sosteniendo el cáliz o el hisopo, siempre listo para servir a su maestro. Parecía cada vez más distante, más ajeno a la persona que yo conocía. Una tarde lo confronté en el atrio de la iglesia. Acababan de obligar a una muchacha a usar un velo durante un mes por haber tenido pensamientos impuros. «Basta ya, Mateo. ¿No ves que esto es una locura? Están torturando a la gente en nombre de Dios». Él me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Es por su propio bien, Elena. El dolor limpia. El sufrimiento purifica. Tú no lo entiendes porque tu alma está cerrada a la gracia». «¿Gracia? ¿A esto le llamas gracia? Esto es tiranía», le grité, sintiendo las lágrimas de impotencia quemándome los ojos. «El padre Anselmo es un monstruo, y tú eres su marioneta». Su rostro se contrajo en una máscara de ira. «No vuelvas a hablar así del padre», siseó con la voz temblorosa. «Él es un santo, y tú eres una víbora, una tentación del diablo enviada para desviarme del camino». Se dio la vuelta y entró en la iglesia, dejándome sola con el eco de sus palabras. En ese momento, comprendí que había perdido a mi primo. El niño que compartía secretos conmigo bajo el árbol de pirul había desaparecido, reemplazado por un fanático de ojos vacíos. La situación financiera en casa también se había complicado. La abuela siempre había vendido sus remedios y hierbas, un pequeño ingreso que nos permitía vivir con modestia. Pero el padre Anselmo había empezado a predicar en su contra. «No confíen en las supercherías de las curanderas», tronaba desde el púlpito. «La única sanación viene de Dios, a través de su humilde servidor». La gente, asustada, dejó de venir. Nuestra pequeña reserva de dinero se agotaba. Vi a la abuela una noche, contando las monedas sobre la mesa de la cocina. Su rostro, usualmente tan fuerte, se veía cansado, preocupado. «Tenemos que salir de aquí, mija», me dijo en un susurro. «Este pueblo está enfermo. El veneno de ese hombre ha llegado hasta la raíz». Yo sabía que tenía razón, pero la idea de dejar San Ginés, de abandonar la única casa que había conocido, me aterraba. Y sobre todo, no podía soportar la idea de dejar a Mateo atrás. A pesar de todo, seguía siendo mi primo, la otra mitad de mi crepúsculo. Aún albergaba la tonta esperanza de que despertara, de que el verdadero Mateo regresara. Fue una noche de luna llena cuando mi peor pesadilla comenzó a tomar forma. El padre Anselmo anunció que la siguiente confesión sería especial. «Ha llegado el momento de que uno de nuestros jóvenes más puros nos dé el ejemplo», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Un alma tan blanca como la nieve, que se ofrecerá voluntariamente para mostrarnos el camino de la honestidad absoluta». Y entonces, sus ojos se posaron en Mateo. Mi primo dio un paso al frente, con el rostro pálido pero resuelto. «Yo, padre, yo quiero hacerlo». Un murmullo recorrió la iglesia. El padre Anselmo puso una mano sobre su hombro. «La voz de Dios habla a través de este muchacho. La próxima semana, Mateo nos abrirá su corazón, y su confesión será el sello de nuestra nueva comunidad. Un pacto de pureza sellado ante el altar». El aire se volvió denso, irrespirable. La abuela me agarró la mano con una fuerza que me sorprendió. Su piel estaba helada. Cuando salimos de la iglesia, bajo el manto de estrellas indiferentes, me dijo las palabras que marcarían el principio del fin. «Tenemos que sacarlo de aquí, Elena, antes de que sea demasiado tarde. Ese hombre va a destruirlo». Y yo, mirando la silueta oscura de mi primo que se perdía en la sacristía, supe que mi abuela tenía razón. La noche había caído sobre San Ginés, y yo era la única que parecía notar la oscuridad. Una oscuridad que tenía el rostro de un sacerdote y la sonrisa de un demonio. La semana que siguió fue una tortura silenciosa, un conteo regresivo hacia el desastre. Cada amanecer se sentía como un clavo más en el ataúd de nuestra esperanza. Intenté hablar con Mateo en varias ocasiones, buscando una grieta en su armadura de fanatismo. Lo esperaba fuera de la iglesia, lo seguía en su camino a casa,
pero él me evitaba con una determinación cruel. Cuando finalmente logré acorralarlo en la plaza, sus ojos me miraron como si fuera una extraña, una enemiga. Déjame en paz, Elena. Estoy preparándome. Esto es lo más importante que haré en mi vida. Mateo, por favor, le supliqué agarrándole del brazo. Esto no es un juego. Ese hombre te está usando. ¿No lo ves? Quiere hacer un espectáculo contigo. Él se zafó de mi agarre con violencia. El único espectáculo es tu falta de fe. Estás celosa porque yo fui elegido y tú no. No soportas ver que tengo un propósito y tú sigues aquí, estancada en el polvo de este pueblo miserable. Sus palabras me dolieron más que una bofetada. Me di cuenta de que el veneno del padre Anselmo había hecho su trabajo. Le había enseñado a odiar, a despreciar a quienes lo amaban. La abuela, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Se movía por el pueblo como una sombra, hablando en susurros con las pocas personas que aún conservaban el juicio. Intentaba organizar una resistencia, un frente común contra la locura del sacerdote. Pero el miedo era un muro demasiado alto. La gente agachaba la cabeza, murmuraba excusas. No podemos hacer nada, doña Elvira. El Padre es muy poderoso. Si nos oponemos, nos señalará. Nos tocará a nosotros la próxima penitencia. Era inútil. El Padre Anselmo los tenía atrapados en una red de terror y superstición. Incluso aquellos que en privado admitían que las cosas habían ido demasiado lejos, en público aplaudían y vitoreaban, esperando ganarse el favor del nuevo tirano de San Ginés. La abuela volvió a casa esa noche, derrotada. Se sentó en su mecedora, la que había sido de su madre, y por primera vez en mi vida, la vi llorar. Eran lágrimas silenciosas, amargas, las lágrimas de una guerrera que sabe que ha perdido la batalla. «Ya no hay nada que hacer aquí, mija», dijo, con la voz rota. «Tenemos que irnos, esta misma noche». El plan era simple y desesperado. Esperaríamos a que el pueblo durmiera, tomaríamos el poco dinero que nos quedaba y caminaríamos hasta el siguiente pueblo, a 30 kilómetros de distancia, para tomar el primer autobús que nos alejara de esa pesadilla. Pero yo no podía. La imagen de Mateo, solo, enfrentando su confesión al día siguiente, me perseguía. «No puedo dejarlo, abuela. No puedo». Ella me miró con una infinita tristeza. «No puedes salvar a quien no quiere ser salvado, Elena. A veces, el amor más grande es saber cuándo soltar. Pero yo era joven, terca y todavía creía en los milagros. Solo un día más, abuela. Déjame intentarlo una vez más. Mañana, durante la confesión. Tal vez si ve que estamos allí, que lo apoyamos, que no está solo. Tal vez recuerde quién es». La abuela suspiró, un sonido que pareció llevarse sus últimas fuerzas. «Está bien, un día más. Pero si las cosas se ponen feas, te quiero fuera de esa iglesia, ¿me oyes? Corres y no miras atrás. Prométemelo». Se lo prometí, aunque ambos sabíamos que era una promesa que no podría cumplir. Esa noche no dormí. Me senté en el patio, bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de tantos juegos y risas con Mateo. Recordé las historias que nos contaba la abuela, los sueños que compartíamos. Íbamos a salir de San Ginés juntos. Mateo quería ser ingeniero, construir puentes. Yo quería ser escritora, contar historias. Nuestros sueños parecían ahora reliquias de un pasado lejano, de una vida que nos había sido arrebatada. Pensé en el padre Anselmo, en su sonrisa torcida, en sus ojos de depredador. ¿De dónde venía tanto odio, tanta necesidad de dominar? Me di cuenta de que él no era solo un hombre malo, era un vacío, una ausencia de luz, y trataba de llenar ese vacío con el miedo y el dolor de los demás. Era un ladrón de almas, y le estaba robando el alma a mi primo frente a mis propios ojos. En ese momento una extraña calma se apoderó de mí. El miedo se disolvió, reemplazado por una fría determinación. Ya no se trataba solo de salvar a Mateo, se trataba de luchar contra la oscuridad. No sabía cómo, pero sabía que no iba a huir. Me quedaría y pelearía, por mi primo, por mi abuela, por el recuerdo del pueblo que alguna vez fuimos. Al día siguiente, el aire en San Ginés estaba cargado de una electricidad malsana. La gente se dirigía a la iglesia no con devoción, sino con la morbosa expectación de quien asiste a una ejecución. Se habían puesto sus mejores ropas, como si fueran a una fiesta. La abuela y yo nos sentamos en la última banca.
cerca de la puerta. Ella llevaba un rebozo negro que le cubría la cabeza y el rostro, pero yo podía sentir la tensión en su cuerpo. La iglesia estaba abarrotada. El padre Anselmo subió al púlpito, radiante, como un director de orquesta a punto de comenzar su obra magna. Hermanos, comenzó su voz llenando cada rincón. Hoy es un día de júbilo. Hoy, uno de los nuestros, un cordero puro, nos mostrará el significado del verdadero arrepentimiento. Hizo una señal, y Mateo salió de la sacristía. Estaba pálido como el papel, vestido con una túnica blanca que le quedaba grande. Sus ojos buscaban algo en la multitud, y por un instante, se encontraron con los míos. Vi un destello de miedo, de duda, un eco del niño que solía ser. Pero luego, su mirada se endureció y se dirigió al altar, como si un hilo invisible lo estuviera jalando hacia su destino. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que se me saliera del pecho. La función estaba por comenzar, y el alma de mi primo era el precio de la entrada. Mateo se arrodilló frente al altar. El silencio en la iglesia era tan profundo que se podía oír el zumbido de una mosca. El padre Anselmo bajó del púlpito y se paró a su lado, colocando una mano paternal sobre su cabeza. «Habla, hijo mío. Libera tu alma. Confiesa tus pecados ante Dios y tu comunidad». Mateo respiró hondo. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro tembloroso. Yo he pecado de pensamiento». Una ola de murmullos recorrió la iglesia. El padre Anselmo levantó una mano, pidiendo silencio. «Continúa, hijo. No temas. La verdad te hará libre. He tenido malos pensamientos sobre usted, padre», dijo Mateo con la voz quebrada. «He dudado de usted. He pensado que usted no es un hombre de Dios». El silencio que siguió fue atronador. Pude ver el shock en los rostros de la gente. El padre Anselmo retiró la mano de la cabeza de Mateo como si quemara. Su rostro, por una fracción de segundo, se descompuso en una mueca de furia pura, pero la controló casi al instante, reemplazándola por una expresión de profunda tristeza. «Ah, la duda», dijo, con la voz cargada de una falsa compasión. «La serpiente que se arrastra incluso en los corazones más puros. El diablo es astuto, hermanos. Intenta envenenar incluso a los elegidos». Caminó de un lado a otro frente al altar, como un actor en su escenario. «Pero esta confesión, aunque dolorosa, no es suficiente. Siento que hay algo más. Algo que te estás guardando, Mateo. Un pecado más oscuro, más profundo». Se acercó a mi primo y le habló en un susurro que, sin embargo, todos pudimos oír gracias a la acústica de la iglesia. Un pecado de la carne, quizás, con alguien cercano a ti, alguien que ha intentado alejarte de la luz. Tu prima, tal vez. Mi sangre se heló. La abuela me apretó el brazo con fuerza. «Vámonos», siseó. Pero yo estaba paralizada, viendo cómo el monstruo tejía su red alrededor de Mateo. Mi primo levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. «No, Elena, no. Ella te ha tentado», rugió el padre Anselmo, su voz de repente convertida en un trueno. «Te ha llenado la cabeza de mentiras. Ha intentado corromper tu alma». Se volvió hacia la congregación con los brazos extendidos. «Lo ven, hermanos. El pecado de la duda no era el suyo. Fue sembrado por la serpiente que tiene en su propia casa». La gente se giró para mirarme. Sus ojos ya no eran los de mis vecinos. Eran los ojos de una turba. Fríos, acusadores. Sentí cientos de dedos señalándome, condenándome. El padre Anselmo sonreía. Había ganado. No solo había desacreditado la confesión de Mateo, sino que me había convertido en la villana, la causa de todo. Había desviado la atención de su propia crueldad y la había enfocado en mí. «Pero no te preocupes, hijo», dijo, volviéndose hacia Mateo con una ternura repugnante. «Vamos a ayudarte. Vamos a purificarte de sus malas influencias. Y vamos a sellar tu boca para que las palabras del diablo no vuelvan a salir de ella. Y para que nunca más vuelvas a mentir». Sacó de debajo de su sotana una vela gruesa, de cera amarilla, y una caja de cerillos. El terror, puro y absoluto, finalmente me liberó de mi parálisis. «No», grité, poniéndome de pie. «Déjalo en paz». Pero mi voz se perdió en el clamor de la multitud, que ahora coreaba
Penitencia, penitencia. Dos hombres, los mismos que formaban parte del comité de vigilancia del padre Anselmo, me sujetaron por los brazos, impidiéndome avanzar. La abuela luchaba a mi lado, pero era inútil. Estábamos atrapadas. Vi, como en una pesadilla a cámara lenta, cómo el padre Anselmo encendía la vela. La llama parpadeó, proyectando sombras danzantes en los rostros extasiados de la gente. Se acercó a Mateo, que temblaba incontrolablemente, con los ojos desorbitados por el pánico. No tengas miedo, hijo mío. Esto es un acto de amor, un juego para salvar tu alma. Y entonces, inclinó la vela. La cera caliente, dorada y espesa, comenzó a gotear. Primero una gota, luego otra, y otra más, sobre los labios de mi primo. Mateo intentó gritar, pero el sonido fue ahogado por una nueva capa de cera. Luché, grité, mordí, pero los hombres me sujetaban con una fuerza brutal. Mis gritos se mezclaban con los gemidos ahogados de Mateo y el canto demencial de la congregación. La abuela rezaba en voz alta, no al Dios del padre Anselmo, sino a una fuerza más antigua, más oscura, pidiendo protección, pidiendo justicia. El olor a cera quemada y a santidad pervertida llenó la iglesia, y yo supe, con una certeza que me partió el alma en dos, que el juego había terminado, y que el verdadero terror apenas comenzaba. El silencio que siguió al último gemido ahogado de Mateo fue más aterrador que cualquier grito. El padre Anselmo se irguió, con una gota de cera en la punta del dedo, que limpió con parsimonia en su sotana. Contempló su obra con una sonrisa de satisfacción, como un artista que admira su creación más retorcida. Mateo estaba en el suelo, acurrucado, con el rostro contraído en una máscara de dolor y asombro. Sus labios, antes llenos de vida y risas, ahora eran una masa informe y amarillenta, un sello grotesco que le había robado la voz. La congregación estaba en un trance colectivo, con los ojos vidriosos, respirando el aire viciado de crueldad como si fuera incienso. Habían presenciado un acto de barbarie, y lo habían confundido con un milagro. En ese instante, dejé de luchar. La adrenalina me abandonó, dejando paso a un frío glacial que se extendió desde mi estómago hasta la punta de mis dedos. Los hombres que me sujetaban aflojaron el agarre, confundidos por mi repentina quietud. Miré al padre Anselmo, directamente a los ojos, y en esa mirada le declaré una guerra silenciosa. Ya no había miedo, solo un odio puro, afilado como una navaja, un odio que se convertiría en el combustible de mi existencia. «Llévenla a su casa», ordenó el sacerdote sin dejar de mirarme, aceptando mi desafío con una inclinación de cabeza. «Y asegúrense de que no salga». Los dos hombres me arrastraron fuera de la iglesia. El sol del mediodía me cegó por un instante, un contraste brutal con la oscuridad de la que venía. El mundo exterior seguía su curso, indiferente al horror que acababa de ocurrir. Escuché los pasos de mi abuela detrás de nosotros. Cuando llegamos a la puerta de nuestra casa me soltaron. Me di la vuelta y vi a mi abuela, con el rostro surcado de lágrimas, pero con la misma llama de determinación que ardía en mis ojos. No necesitamos decir nada. Nos abrazamos, un pacto de acero forjado en el dolor. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Ya no se trataba de huir, se trataba de quemar el mal de raíz. Los días que siguieron fueron una neblina de impotencia y rabia contenida. Nos mantenían bajo arresto domiciliario. Un par de hombres del pueblo, ahora convertidos en los guardianes del padre Anselmo, vigilaban nuestra puerta día y noche. No nos permitían salir, y a nadie se le permitía entrar. Estábamos aisladas, convertidas en las leprosas de San Ginés. A través de la ventana, veíamos la vida del pueblo continuar con una normalidad escalofriante. El padre Anselmo había consolidado su poder. Lo que le hizo a Mateo no fue visto como una atrocidad, sino como una demostración de su autoridad divina. Ahora era intocable. La gente le temía más que nunca, y en su miedo, lo adoraban. Veía a Mateo a veces, desde lejos. Lo llevaban a la iglesia como un trofeo. Caminaba como un autómata con la cabeza gacha, y siempre con un pañuelo cubriéndole la mitad inferior del rostro. La imagen me rompía el corazón en 1000 pedazos, pero cada pedazo se afilaba, convirtiéndose en un arma.
Fue durante esas largas horas de encierro que mi mente comenzó a trabajar de una manera diferente. El dolor se transformó en estrategia, la desesperación en un plan meticuloso. Recordé las palabras de Napoleon Hill, de un libro viejo que mi padre solía leer. Cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograrla. Mi objetivo era claro: destruir al padre Anselmo y liberar a mi primo. Y lo creía posible con cada fibra de mi ser. Me pasaba las noches en vela, analizando cada detalle, cada debilidad del sacerdote. Él se sentía invencible, y esa era su mayor flaqueza. Su arrogancia sería su perdición. La abuela me observaba en silencio, apoyándome con su sabiduría ancestral. Me preparaba tés de hierbas para calmar mis nervios y agudizar mi mente. La paciencia es el arma del cazador, mija. Hay que esperar el momento justo para atacar. Sabía que no podía enfrentarlo directamente. Necesitaba aliados, pero en San Ginés no quedaba nadie en quien confiar. Tenía que buscar ayuda fuera. ¿Pero cómo? Estábamos atrapadas. Entonces, recordé algo. Don Ramiro, el antiguo dueño de la cantina. El padre Anselmo lo había humillado y le había quitado su medio de vida. Su rencor debía ser profundo. Pero, ¿cómo contactarlo? Una noche, mientras uno de los guardias dormitaba en su silla, vi mi oportunidad. Le pedí a la abuela que creara una distracción. Ella, con una actuación digna de un teatro, comenzó a gemir y a gritar, fingiendo un ataque al corazón. El guardia que quedaba despierto entró corriendo a la casa, preocupado. En ese instante, salí por la puerta trasera como una exhalación, corriendo descalza por las calles oscuras y silenciosas del pueblo, con el corazón martillándome en el pecho. Encontré la casa de don Ramiro en la orilla del pueblo. Toqué la puerta, rezando para que fuera él quien abriera. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron como platos al reconocerme. «Niña, ¿qué haces aquí? Es peligroso. Necesito su ayuda», le dije, sin aliento. «Sé que odia al padre Anselmo tanto como yo. Tenemos que detenerlo». Don Ramiro me hizo pasar rápidamente. Su casa era humilde, olía a tabaco y a tristeza. Me escuchó en silencio mientras le contaba mi plan. Un plan audaz, casi suicida. Implicaba usar la propia arma del padre Anselmo en su contra. La superstición. «Quiero que corra un rumor, don Ramiro. Un rumor sobre la vieja mina de plata abandonada en el cerro. Diga que el diablo se aparece allí por las noches. Diga que busca almas para su ejército. Hágalo creíble. Use los detalles que la gente teme». Don Ramiro me miró, escéptico. «¿Y de qué servirá eso? La gente le teme al diablo, pero le teme más a un sacerdote que pacta con él. Vamos a hacer que el padre Anselmo vaya a esa mina, y cuando lo haga, nos aseguraremos de que todo el pueblo lo vea». El plan tenía muchas partes móviles, muchos riesgos, pero era la única oportunidad que teníamos. Necesitábamos pruebas, algo que rompiera el hechizo que el sacerdote tenía sobre la gente. Y yo sabía dónde encontrar esas pruebas. Antes de que el padre Anselmo llegara, el padre Miguel llevaba un diario, un registro meticuloso de la vida del pueblo. La abuela siempre decía que el padre Miguel era un buen hombre, pero también un hombre que veía y callaba mucho por miedo a la diócesis. Sospechaba que si el padre Anselmo tenía un pasado oscuro, el padre Miguel podría haberlo sabido, o al menos intuido. Ese diario debía estar en algún lugar de la iglesia, probablemente en la sacristía, el santuario privado del monstruo. Conseguir ese diario era la clave. Don Ramiro, al ver la determinación en mis ojos, finalmente asintió. «Está bien, niña. Estás loca, pero tienes agallas. Te ayudaré». Volví a casa justo antes del amanecer, colándome por la misma puerta trasera. El guardia seguía atendiendo a mi abuela, quien había reducido sus gemidos a un lamento suave. El plan estaba en marcha. La primera pieza del dominó había caído. Durante los siguientes días, don Ramiro hizo su trabajo. El rumor sobre la mina del diablo se extendió como un reguero de pólvora. Al principio, eran susurros, pero pronto se convirtieron en conversaciones abiertas, llenas de pánico. La gente empezó a hablar de luces extrañas en el cerro, de lamentos que traía el viento nocturno. El miedo, que antes era una herramienta del padre Anselmo, ahora se estaba volviendo en su contra. Yo observaba desde mi ventana, esperando la reacción del sacerdote,
Sabía que no podía ignorar un desafío tan directo a su autoridad espiritual. Tendría que actuar. Tendría que ir a la mina para exorcizar al demonio y demostrar su poder. Y esa sería su trampa. Mientras tanto, yo me concentraba en la segunda parte del plan. El diario. Necesitaba entrar en la iglesia. La oportunidad se presentó durante la misa del domingo. Sabía que durante la comunión, la sacristía quedaba vacía. Logré convencer a mis guardias de que necesitaba confesarme, que las acciones del padre Anselmo me habían hecho ver la luz. Me escoltaron a la iglesia, y mientras la gente hacía fila para recibir la hostia, me deslicé hacia la sacristía. El corazón me latía con furia. Cada segundo se sentía como una hora. La habitación estaba llena de túnicas, cálices y un fuerte olor a incienso. Empecé a buscar frenéticamente, abriendo cajones, revisando estantes. Finalmente, en un baúl viejo, debajo de unas casullas apolilladas, lo encontré. Un cuaderno grueso, forrado en cuero negro, el diario del padre Miguel. Lo escondí bajo mi blusa y salí de allí justo cuando el padre Anselmo regresaba. Me miró con sospecha, pero mi rostro mostraba una serenidad que no sentía. «He visto la verdad, padre», le dije, con la voz más sumisa que pude fingir. «Gracias por salvar el alma de mi primo». Él sonrió, una sonrisa de triunfo. No sospechó nada. La arrogancia, como había predicho, lo estaba cegando. Esa noche, a la luz de una vela, la abuela y yo devoramos las páginas del diario. La letra del padre Miguel era apretada, nerviosa. Al principio eran solo anotaciones sobre la vida del pueblo, pero luego encontramos lo que buscábamos. El padre Miguel había recibido una carta de un colega de la parroquia anterior del padre Anselmo. La carta, que el padre Miguel había transcrito en su diario, hablaba de conductas preocupantes, de una sed de poder insaciable y, lo más importante, de un incidente, un juego de purificación muy similar al nuestro, un juego que había terminado con la muerte de una joven. El padre Anselmo no había sido castigado, solo transferido discretamente a nuestro olvidado rincón del mundo. La diócesis lo había encubierto. Teníamos la prueba. No solo era un sádico, era un asesino. Ahora todas las piezas estaban en su lugar. Don Ramiro me informó que el padre Anselmo había anunciado que esa misma noche, en la víspera de la fiesta de San Ginés, subiría al cerro para enfrentarse al diablo en la mina. Había convocado a todo el pueblo a la base del cerro para que fueran testigos de su poder. Era perfecto. Era más de lo que podría haber esperado. Esa noche, el destino de San Ginés se decidiría. Miré a mi abuela. Su rostro cansado estaba iluminado por una nueva esperanza. «Llegó la hora, mija», dijo poniéndose de pie. «Vamos a terminar con esto». Afuera, la noche era oscura, sin luna. Un escenario perfecto para la caída de un falso profeta. Tomé el diario, el arma que lo destruiría, y salí a la noche, lista para la batalla final. El miedo había desaparecido por completo, reemplazado por la certeza helada de la justicia que estaba por llegar. La base del cerro estaba iluminada por docenas de antorchas y velas, creando un círculo de luz temblorosa en la inmensa oscuridad. Casi todo el pueblo estaba allí, con los rostros llenos de una mezcla de miedo y expectación. Parecían un rebaño esperando a su pastor, sin saber que los estaba guiando al matadero. El padre Anselmo estaba de pie sobre una roca, vestido con una estola morada sobre su sotana negra. Parecía más grande, más imponente que nunca bajo la luz del fuego. A su lado, como una sombra silenciosa, estaba Mateo, con el pañuelo cubriendo su boca sellada. La vista de mi primo, tan cerca y tan lejos, me llenó de una furia renovada. La abuela y yo nos mantuvimos en la periferia de la multitud, ocultas en las sombras, esperando el momento adecuado. Don Ramiro ya había hecho su parte, reuniendo a un pequeño grupo de hombres que habían perdido todo por culpa del sacerdote. Eran pocos, pero su resentimiento era fuerte. Estaban listos para actuar cuando yo diera la señal. «Hermanos», tronó la voz del padre Anselmo, y la multitud guardó silencio. «Esta noche, el mal ha desafiado a nuestro pueblo. El diablo mismo ha salido de su guarida en esa mina para tentarnos, para arrastrarnos a la oscuridad, pero no lo permitiremos». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran.
Yo subiré a esa cueva inmunda, me enfrentaré a la bestia en su propio terreno, y con el poder de Dios, lo expulsaré de nuestras tierras para siempre. Un clamor de aprobación se elevó de la multitud. Estaban completamente bajo su hechizo. El sacerdote levantó un crucifijo de plata que brilló a la luz de las antorchas. Esperen aquí, y recen por mi alma. Sean testigos de la victoria de la fe sobre el mal. Y con eso comenzó a subir por el sendero que llevaba a la mina, solo, una figura solitaria contra la negrura de la montaña. Era el clímax de su espectáculo, su momento de mayor gloria, y sería su última actuación. En cuanto desapareció en la oscuridad, di la señal. Don Ramiro y sus hombres comenzaron a moverse entre la gente, no con violencia, sino con susurros. El padre nos está engañando. No hay ningún diablo en la mina. Quiere asustarnos para controlarnos. Al mismo tiempo, la abuela y yo nos abrimos paso hacia el centro del círculo de luz, donde estaba Mateo. Los pocos guardias que quedaban con él nos vieron y trataron de detenernos. «Quítense de nuestro camino», dijo la abuela, y en su voz había una autoridad que los hizo vacilar. Era la matriarca de San Ginés y por un momento, la vieja jerarquía del pueblo resurgió. Aproveché su duda para llegar hasta Mateo. Le agarré la mano. Estaba helada. «Mateo, soy yo, Elena. Mírame». Levantó la vista, y en sus ojos vi un océano de dolor y confusión. El fanatismo había sido reemplazado por un trauma profundo. Le quité el pañuelo que cubría su boca. La vista de la cera, áspera y antinatural, me revolvió el estómago. «Te sacaremos de esta, primo, te lo juro». Fue entonces cuando comencé a hablar, mi voz elevándose sobre los murmullos de la multitud. «Escúchenme. El padre Anselmo les ha mentido. Saqué el diario del padre Miguel. No hay ningún diablo en esa mina. El único demonio en San Ginés es el hombre que se hace llamar nuestro sacerdote». La gente se volvió hacia mí, con el rostro lleno de incredulidad y rabia. «Cállate, blasfema», gritó una mujer. Pero yo no me detuve. Comencé a leer las páginas del diario. Leí sobre la parroquia anterior, sobre el juego de purificación, sobre la joven que había muerto. Leí la carta que describía su sadismo, su sed de poder. Con cada palabra, el hechizo del padre Anselmo comenzaba a romperse. Podía verlo en sus rostros, la duda reemplazando a la fe ciega, el miedo transformándose en ira. «Nos ha usado», grité, con la voz quebrada por la emoción. «Ha jugado con nuestra fe, con nuestros miedos. Miren lo que le hizo a Mateo, a uno de los nuestros. ¿Es esto obra de Dios? ¿O es obra de un monstruo?» En ese preciso instante, un grito desgarrador bajó desde el cerro. Era la voz del padre Anselmo. Pero no era un grito de batalla divina. Era un grito de terror puro y humano. Todo el mundo miró hacia la entrada de la mina. Y entonces, lo vieron. La segunda parte de mi plan. Antes de que el padre Anselmo subiera, uno de los hombres de don Ramiro, un joven ágil y silencioso, se había colado en la mina por una entrada trasera que solo los viejos mineros conocían. Llevaba consigo un viejo disfraz de diablo de las pastorelas del pueblo y varias bolsas de pólvora de la que usaban para la pirotecnia de las fiestas. El grito que escuchamos fue el sacerdote encontrándose cara a cara con su demonio. Y luego, vinieron las explosiones. Pequeñas, controladas, pero lo suficientemente fuertes como para hacer temblar la tierra y desatar una lluvia de rocas y polvo desde la entrada de la mina. La gente gritó, aterrorizada. Creyeron que la batalla divina era real, que el cerro se estaba viniendo abajo. El caos fue mi oportunidad. Mientras la multitud corría despavorida, la abuela, don Ramiro y yo llevamos a Mateo lejos de allí, de vuelta a nuestra casa. Lo sentamos en la cocina. Estaba temblando en estado de shock. La abuela preparó una infusión de tila mientras yo buscaba un cuchillo pequeño y afilado. «Esto va a doler, primo», le dije suavemente. «Pero tenemos que quitarte esto». Él asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Con mucho cuidado, con la ayuda de la abuela que le sostenía la cabeza, comencé a trabajar. La cera se había endurecido, pegándose a su piel. Tuve que cortarla, pedazo por pedazo, con una precisión quirúrgica que no sabía que poseía. Fue un proceso lento, doloroso. Cada vez que un trozo de cera se desprendía, revelaba la piel en carne viva, hinchada y roja.
Mateo apretaba los puños, ahogando sus gemidos de dolor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el último pedazo cayó. Sus labios estaban heridos, sangrando, pero estaban libres. Respiró hondo, un sonido sibilante y doloroso, y entonces pronunció la primera palabra, Elena. Fue solo un susurro, pero para mí sonó como el himno más hermoso del mundo. Mi primo había vuelto. No supimos exactamente qué pasó con el padre Anselmo esa noche. Algunos dijeron que la mina se lo había tragado, otros, que el diablo se lo había llevado. Don Ramiro dijo que lo vio correr hacia la oscuridad, gritando como un loco, después de que la entrada de la mina colapsara parcialmente. Nunca más se supo de él. Desapareció de San Ginés tan misteriosamente como había llegado. Pero no importaba. Se había ido. El pueblo despertó a la mañana siguiente como de una larga pesadilla. Estaban avergonzados, confundidos. La evidencia del diario, sumada a la desaparición del sacerdote, era irrefutable. Habían sido engañados, manipulados. Su vergüenza era tan grande que nadie se atrevía a mirar a los ojos a mi familia. Pero no buscábamos venganza, solo paz. La vida en San Ginés comenzó a volver a la normalidad, pero era una normalidad diferente, más sabia. La gente había aprendido una dura lección sobre la fe ciega y el peligro de entregar su poder a un solo hombre. Las risas volvieron a la plaza, pero ahora tenían un matiz de gratitud. Don Ramiro reabrió su cantina. Las beatas guardaron sus rosarios y sacaron sus escobas. La herida que el padre Anselmo había abierto en el corazón del pueblo tardaría en sanar, pero sanaría. En cuanto a nosotros, sabíamos que no podíamos quedarnos. Había demasiados malos recuerdos. Además, Mateo necesitaba cuidados médicos que no podía recibir allí. La abuela vendió la casa y las pocas pertenencias que teníamos. Recuerdo mirar atrás por última vez, al pueblo de adobe y tejas rojas que se encogía en la distancia. No sentí tristeza, solo alivio. Habíamos sobrevivido a la tormenta. Nos mudamos a la ciudad, donde nadie nos conocía. Fue un comienzo difícil. El dinero era escaso. Mateo luchó durante mucho tiempo con las secuelas de su trauma. Las cicatrices en sus labios sanaron, pero las de su alma eran más profundas. Tuvo pesadillas durante años, pero poco a poco, con la ayuda de la abuela y mi apoyo incondicional, comenzó a recuperarse. Volvió a sonreír, esa sonrisa fácil que yo tanto extrañaba. Retomó sus estudios y, finalmente, se convirtió en ingeniero, tal como había soñado. Construyó puentes, uniendo lugares que antes estaban separados. Una metáfora perfecta de su propia vida. La abuela Elvira vivió muchos años más. Una roca de sabiduría y amor en medio de nuestro nuevo mundo. Nunca perdió su fuerza, ni su fe en las hierbas y en el poder del espíritu humano. Y yo me convertí en escritora. Conté historias, pero ninguna tan importante como la nuestra. La historia de cómo un pueblo cayó en la oscuridad y cómo, con coraje y amor, logramos encontrar el camino de regreso a la luz. La historia de un juego que casi nos destruye, pero que al final nos hizo más fuertes. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir,
Es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar. Y sí, hay días así. El alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, déjame un comentario abajo. Me encantaría leerte y saber qué piensas. No olvides seguir el canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, que están hechas con mucho cariño para ti. ¿Qué tipo de historias o temas te gustaría que exploráramos juntos? Tus ideas son muy importantes para mí. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Como una pequeña forma de agradecer tu apoyo, he dejado unas recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado. Un pequeño apapacho para el alma. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te proteja siempre, a ti y a los tuyos.